Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Daniel y junto a Elvira presentaremos un nuevo episodio de Otra vez la misma historia. ¿Cómo estás, Elvira? Muy bien, Daniel, la verdad, muy emocionado por el tema que trataremos hoy día. Espero que te dé muy bien, porque es un tema que me encanta, como se dice hoy en día, estoy en mi salsa, así que espero que podamos profundizar este tema que tanta falta hace hoy en día. Y bueno, también queremos anunciar a nuestros oyentes que este programa se transmite en la plataforma de Etcétera Domini, que cuenta con otros programas como El Mundo desde el Sur, donde hablan de geopolítica, y Cerramos por Fuera, dedicado a la política nacional. También queremos decirle a nuestros oyentes que este programa está hecho para tratar sucesos históricos que de alguna manera se asientan en el tiempo y que se vuelven estables y no son tan contingentes como los que tratan los otros programas. Y intentaremos también, al igual que ahora, traer un invitado interesante que nos acompañe a revisar esta historia, o nuestra historia, como va a ser este caso. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Rodrigo Yáñez, docente universitario del área de Humanidades, profesor de Historia, estudió también Filosofía y Griego en la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Historia Universal, también tiene 35 años de experiencia en docencia universitaria y fue director de escuela y decano en la Universidad Andrés Bello. Hoy en día se desempeña como investigador en conjunto con una universidad extranjera. Don Rodrigo, buenas tardes y gracias por acompañarnos en nuestro programa. Buenas tardes, Elvira y Daniel. Mucho gusto y a los auditores en este caso, básicamente. Bueno, don Rodrigo, sabemos que el título de este capítulo, si bien es medio extraño, podríamos empezar primero contextualizando un poco con esto de Imperio Español, llegada de los españoles a América durante el siglo XV. Un tema un poco polémico, leyenda negra, qué es lo que movía a los españoles a venir a esta edad, qué es lo que trajeron, qué es lo que significó para no solamente España, la península, Hispanoamérica, sino que para el mundo entero. ¿Qué es lo que significó la llegada de los españoles a América? Bien, partiré por lo siguiente. Sus inquietudes son muy interesantes porque en el fondo me da el paraguas para lo que yo voy a conversar, básicamente. Primeramente, nosotros estamos quizás dentro de un suceso más importante que tiene la humanidad en el orden histórico. ¿Por qué razón? Porque el descubrimiento de América, que hoy día no significa nada, más bien es una cosa molesta, ¿no es verdad?, para el mundo americano, y sobre todo para el mundo americano revisionista, indigenista, ampliamente ideologizado, significa ese descubrimiento de América una traslación importante de lo que es la cultura occidental. Y esto hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué razón? Porque es una donación papal. Acá se provoca una donación papal con el descubrimiento y con las bulas, básicamente, ¿no es verdad?, que van a dar conformidad a toda la, diría yo, la incorporación de las Indias a España y básicamente al reino de Castilla y Aragón. Entonces, como tema central, aquí hay una traslación de lo que es la cultura occidental latina hacia nuevas latitudes. Y esa extensión, ¿no es cierto?, también va a tener, por así decirlo, no un concepto de imperio como lo es el imperio inglés en ese entonces, como lo es el imperio portugués también en ese entonces, y como después va a ser el imperio alemán y el imperio inglés particularmente, que ellos no van a considerar ciertos presupuestos en los fenómenos de conquistas, sino más bien van a utilizar un aprovechamiento de un sistema que en ese momento es el sistema mercantilista, para tratar de extraer y hacer un usufructo de los bienes, ¿no es cierto?, y productos nacionales y riquezas, minerales preciosos, etcétera, que en ese momento estaba muy ligado al concepto de la fisiocracia, es decir, la economía dispuesta en los metales preciosos. Porque evidentemente eso significaba la mercancía. Entonces Europa es ávida de eso y los imperios que yo mencioné buscan eso. En cambio España, no digo que no lo va a buscar, sí lo va a buscar como Estado, sin lugar a dudas,
y el descubrimiento de América y la conquista americana le va a permitir, evidentemente, la conformidad de tener un imperio, y tener el imperio más grande después con Felipe II que un reino, ¿no es cierto?, europeo haya en ese momento obtenido y llegado. Rodrigo. Entonces, dígame. Sí, con respecto a lo que usted dice, se me viene a una idea de Fray Juan de Torquemada, que en Monarquía Indiana tiene una cita que tengo acá sobre lo que significó para lo que fue España, que a donde llegaron los españoles llegó a ser la Nueva España, claro, porque había una antigua que estaba en la península. Dice en Monarquía Indiana: Tenochtitlán era Babilonia, república de confusión y mal, pero ahora es otra Jerusalén, madre de provincias y reinos. Entonces, se ve, bueno, y se vio también lo que la monarquía llegó a hacer acá al continente, porque claro, como dijo de los anteriores reinos o imperios, se ve que ellos colocaban sus puertos y asentamientos en las costas. Los portugueses también lo hicieron y los ingleses también lo hacían, pero se ve que cuando llegan los españoles ellos instalan ciudades, o sea, con su plaza, no sé, una alcaldía, por ejemplo. Hay más que un afán de extracción de recursos, hay un afán de orden político en todo el continente, y que eso no se ve o no tiene tanta trascendencia en otros imperios. Claro, lo que pasa es que hay una política, una política de Estado que es muy clara, y eso yo creo que cuando uno ve el derecho indiano en profundidad, ve la historia de las instituciones, ve la historia americana o hispanoamericana, encuentra que los españoles nos dejaron vacío prácticamente, ¿no es cierto?, ningún tema. Entonces todo lo van a legalizar, todo lo van a concepcionar y todo lo van a ordenar. Cuando usted me menciona justamente, ¿no es cierto?, esta cita Torquemada, ciertamente, ¿no es cierto?, el primer descubrimiento, cuando vemos todos los viajes colombinos, ¿no es cierto?, los 5 primeros viajes colombinos, evidentemente tampoco no se tenía todavía, el primer viaje de Colón no había concepción alguna que se estaba descubriendo un nuevo mundo. Sí, posteriormente, ¿no es cierto?, en los viajes se da esta connotación de que están ante, ¿no es cierto?, una conquista y un nuevo espacio por conquistar. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Quiero hacer muy claro en este tema. ¿Por qué razón? Porque la empresa de la conquista es una empresa privada, con la anuencia, ¿no es cierto?, del rey. Es el rey quien, ¿no es cierto?, autoriza, evidentemente, ¿no es cierto?, el traslado de estas huestes indianas, de esta empresa, ¿no es cierto?, que va a tener como 3 grandes momentos. El primero es una empresa de conocimiento, que es la empresa del intercambio, ¿no es cierto?, de las baratijas por provisiones, por, necesidades que son de orden material y humano, que requieren, ¿no es cierto?, los barcos y la tripulación en ese momento para subsistir. Después viene una empresa que es mixta, en la cual se da el conocimiento, ¿no es cierto?, una vez asentada las huestes hispanas en territorios americanos, que generalmente estamos ligados a la cuenca del Caribe, el Caribe, ¿no es cierto?, más bien del sur. La Antilla, al sur, lo que diría Cuba, etc. Y después este descubrimiento que lleva la tercera, que es la empresa económica, que ya ahí es la búsqueda de tesoro. Entonces, en este primer momento, se fija, diría yo, la ruta es la búsqueda de metales preciosos, plata y oro, porque es lo primero que le llama la atención a los españoles. Para el indígena americano, el oro tenía un valor ritual, no tenía un valor económico, ¿no es cierto?, ni era generador de riqueza, como para el caso de los occidentales. Entonces, eso también va a llevar a una sed de estos primeros conquistadores, que eran personas que en muchos de los casos ponían, ¿no es cierto?, en esta empresa de conquista todo lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Bueno, un par de armas, ¿no es cierto?, par de provisiones para comer,
cada uno, se fija, colocaba lo que podía para esta empresa, que era una aventura que tampoco se sabía si tenía retorno. Y muchos de ellos vinieron a morir, a infectarse con muchas. Estamos en un ambiente que el ambiente es muy tórrido, y para el hispano eso va a traer una serie de enfermedades, etc. Entonces, volviendo a lo anterior, esta sed, se va a generar una sed de riqueza por el oro. Hay que lo que va a llevar principalmente a Hernán Cortés, ¿no es cierto?, al valle de Oaxaca, a establecer, ¿no es cierto?, quizás este seguimiento, ¿no es cierto?, y tratar de enriquecerse personalmente, por la codicia humana está en todos lados. Y desde ahí, evidentemente, que se toma esta configuración de lo que era el imperio, básicamente, ¿no es cierto?, de Moctezuma, y de todo el mundo azteca, chichimeca, olmeca, etcétera, que estaban ya en decadencia, porque tenían guerras, ¿no es cierto?, intestinales, ¿no es cierto?, tenían guerras floridas permanentes, hacían sacrificios humanos, eran politeístas, y eran, diría yo, muy dictatoriales con respecto al pueblo. Entonces, en esa envergadura, naturalmente, lo que se busca primeramente es la conversión. Por eso que la conquista se hace con la cruz y la espada, como dice Jaime Seguí. No puede entenderse si esta cruz, ¿no es cierto?, va solamente ligada al concepto de la guerra, concepto del dominio, sino que va a ser mesurada por la cruz. ¿Y mesurada por qué? Porque aquí la cruz vienen, ¿qué cosa? Órdenes mendicantes, que van a ser franciscanos, primeramente, ¿no es cierto?, mercedarios, agustinos, etcétera. O sea, estamos hablando de las grandes órdenes, ¿no es cierto?, que se habían dado en Occidente, que estaban ligadas a la educación, que estaban ligadas a la enseñanza, a la conversión, que estaban ligadas al catecismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si quieres sigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Otro elemento que nosotros tenemos que considerar, como usted también lo señaló muy bien, es la forma, ¿no es cierto?, del ejercicio de la conquista. Ya cuando se da la primera instalación humana, se da en el fuerte. Y el fuerte va a ser el preámbulo de la ciudad, de la civitas. Y ese es un ordenamiento jurídico, político, ¿no es cierto?, administrativo y social. No se puede entender eso si no se toman todos estos elementos. ¿Por qué razón? Porque la fundación de ciudades se van a hacer, como decía muy bien Daniel, bajo el concepto del litoral, del uso del litoral. Y para nuestro haber, justamente por el tratado después de Tordesillas, y la configuración de los reinos lusitanos e hispanos, ¿no es cierto?, y la demarcación propiamente tal de la conquista y de la posibilidad de conquista, dejan entrever que la cordillera de los Andes y su litoral es, por así decirlo, el paso natural para el ejercicio de la conquista. Por lo tanto, la ciudad va a adquirir una traslación desde el mundo romano, y se van a fundar ciudades bajo la misma égida como lo hacían los romanos. Primero, un trazado de damero, un trazado cuadriculado, con una plaza central, donde, ¿no es cierto?, la plaza tiene un orden, no es una cosa de recreación solamente, es la plaza de armas, que posteriormente se va a llamar. ¿Por qué razón? Porque eso significa el fuerte ante el enemigo, ¿no es cierto?, que lo asolaban en los 4 puntos cardinales. Segundo, hay una ordenación institucional, donde se van a colocar los principales órganos, ¿no es cierto?, de representación del mundo hispánico y de la iglesia, ¿no es cierto? El cabildo, la gobernación, después la intendencia, la catedral. Y en razón de lo mismo, los vecinos, los primeros vecinos, ¿no es cierto?, que hacen la conquista y que toman las mercedes de tierra correspondientes en los cuadrantes, ¿no es cierto?, de las manzanas que se van a configurar. Ahora, esa ordenación van a ser siempre, diría yo, en valles, ¿no es cierto?, en planimetrías, donde va a haber una ordenanza que va a permitir que existan, ¿no es cierto?, el abastecimiento de agua, lo primero. Segundo, campos para poder cultivar. Tercero, avistamiento para el enemigo. Y cuarto, diría yo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de crecimiento de esa ciudad y de expansión hacia las diversas latitudes. Por lo tanto, las ciudades van a instalarse también no en zonas cualquiera, porque los españoles van a conocer, evidentemente, cuáles van a ser las grandes culturas americanas y se van a instalar ahí mismo. Y después se van a formar, ¿qué cosa? Los virreinatos. Y el asentamiento de ellos, ¿no es cierto?, va a permitir toda esta mixtura de las poblaciones, si bien
en un entendido de que no va a ser totalmente pacífico, pero sí va a ser una larga traslación de qué cosas, de transmisión de dos culturas que se van a imbricar, ¿no es cierto?, que se van en cierta medida, de una manera simbiótica, a ver qué es lo que necesita uno del otro para fortalecerse. Y por eso los españoles, una de las cosas más importantes que traen, ¿qué es lo que es? El cultivo de la vid, ¿no es cierto?, por razones religiosas y también por hábitos. Los cítricos, se van a incorporar la papa, por ejemplo, que es americana, el uso del choclo, del mijo, qué sé yo, de cereales propiamente tal, americano, y va a haber una mixtura, evidentemente, en esos fenómenos productivos. Entonces se van a aprovechar también las irrigaciones para todos los regadíos, ¿no es cierto?, el uso de las aguas, etcétera, que tenían también las comunidades indígenas. Si no estamos hablando de civilizaciones menores, estamos hablando de los aztecas, de los mayas, de los incas. Los incas tenían un imperio absolutamente totalitario y además de un dominio absolutamente territorial, que podía obtener desde la costa a Machu Picchu en un día el consumo de un pescado. Entonces estamos hablando de un movimiento, ¿no es cierto?, que es muy importante, que hay detrás también una experiencia que el español la va a tomar. Entonces, comienza a haber ¿sí? comienza a haber un tipo de sincretismo, por así decirlo, se va Sí, viendo. se da un sincretismo, por supuesto. Este sincretismo comienza en el momento mismo de las ordenaciones de las instituciones hispánicas. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es importantísimo. Generalmente la doctrina que va a tomar la política estatal hispana, aquí me voy a desordenar dentro de todo lo que tenían ordenado, pero sirve para amenizar los temas. El matrimonio que se va a configurar es un matrimonio monógamo, absolutamente. A diferencia de todo ¿no es cierto?, el concepto, qué sé yo, de la poligamia que existe, ¿no es cierto?, en las comunidades aborígenes americanas. Entonces este concepto naturalmente iba a reñir contra las costumbres, y que iba a incorporar también, ¿no es cierto?, una relación muy distinta, diría yo, con la llegada de las mujeres a América. Acuérdense que las primeras ordenanzas no permiten que la mujer llegue a América, sino que cuando alcanza, como por así decirlo, todo el establecimiento ya de las mensuras, de las mercedes de tierra, ¿no es cierto?, de las regalías particularmente, ahí es necesario ¿qué cosa? También, ¿no es cierto?, que la estirpe hispana tenga una traslación acá. Entonces, el matrimonio es monógamo y va a tener ese fundamento en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es quien coloca toda la jurisprudencia y toda, diría yo, la acción canónica para lo que significa las relaciones de matrimonio, que adquieren precisamente desde el concepto de la libertad y la anuencia, ¿no es cierto?, del contrayente de las partes. Que en el caso de las mujeres solteras requiere, evidentemente, ¿no es cierto?, del permiso paterno, porque queda bajo la tuición. Tenemos que hablar que estamos ante una sociedad que es estamentaria y que tiene un orden del poder que es vertical, no es horizontal como ahora. Y cualquier cosa no es familia, además. Aquí la familia tiene un rango de abolengo, de tradición, de costumbre, y de permanencia muy importante. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la traslación de las encomiendas, que primeramente se dan de por vida, es decir, el conquistador va a ser el usufructo, ¿no es cierto?, de las tierras y, ¿no es cierto?, de los indios que ahí pueden trabajar, ¿no es cierto?, a su arbitrio, sin explotarlos, en las debidas libertades y sin interrumpir tampoco su cultura, porque aquí la leyenda negra nos señala muchas veces que se rompió con la cultura y como se hizo una desolación, ¿no es cierto?, de todo. Eso fue falso. Las comunidades guaraníes, por ejemplo, los jesuitas, ya en el siglo XVIII, convivieron perfectamente con culturas distintas, ¿no es cierto?, en las mismas locaciones de las misiones. Y ellos se fueron convenciendo de a poco, que fueron adoptando estos sistemas, ¿no es cierto?, institucionales de convivencia de la vida privada, de a poco, y dejando las malas costumbres, entre ellos la hechicería, la poligamia, costumbres, el culto a los muertos, también muy fuerte, los sacrificios humanos. Entonces uno ve, claro, el impacto es muy grande, y lo dice justamente en las crónicas, ¿no es cierto?, Hernán Cortés, cuando va acercándose a Oaxaca, y ve todos estos templetes y ve que huele el olor a carne quemada de los sacrificios,
Y también señala, dice, la pared toda roja, ¿no? Que es una cosa espantosa. Claro, hay que entender que es otra cosmovisión, muy diferente. Claro, ahí igual he leído ciertos fragmentos que decía que parecían matadero, que había sangre pegada en los... Exacto. Y que los sacerdotes aztecas, creo, tenían como los pelos así como esponjosos, por así decirlo, o tiesos Sí, por el sí. tema de la sangre que salpicaba cuando le Claro, rompían al el pecho sacrificio, en los sacrificios. se cae el corazón. Claro, mucho se dice sobre eso y sobre, bueno, hoy en día algo que está muy de moda, que es el hecho de querer como una cuestión muy antropológica, que es de querer como cercar o acotar como las culturas para poder tenerlas como determinadas y para poder estudiarlas, que es como esa visión muy de la antropología inglesa, por así decirlo. Porque claro, cuando llegan los españoles al continente, eh, ellos ven todo esto y claro, hombres del siglo XV, siglo XVI, no se entienden fuera de lo que es la religión católica. Claro. Entonces, claro, entonces la pregunta que uno se puede hacer ahí es ¿qué van a conservar de eso? ¿O para qué lo van a conservar? O sea, Ya. porque esa visión de querer como mantener todo así como congelado es como muy de ahora. Yo lo veo así, no sé qué piensa usted. Bueno, lo que usted me señala un tanto es, diría yo, la primera década del siglo XX. Hay una corriente monográfica que busca parcializar justamente los estudios en razón de la especialidad, y que busca, en cierta medida, lo que decía Eric Hobsbawm, hay una profundidad en la especialidad, y las ciencias auxiliares requieren de la otra para la comprensión de la totalidad. Entonces, no se podría entender desde la especialidad la totalidad, eso es imposible. Entonces, después lo va a tomar la escuela de los anales, ¿no es cierto?, con las particularidades de la monografía. Después se va a tomar la petite histoire, la pequeña historia, las cosas que son más costumbristas, etcétera, 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 la cultura básicamente. Y los primeros años del siglo XX, el folk va también a implicar, diría yo, una admiración por las culturas primitivas, por las culturas primeras. Piense usted, cuando se dan todos los panismos en Europa, se busca eso. Se busca, evidentemente, el nacionalsocialismo tiene eso. La búsqueda, ¿no es cierto?, de qué cosa, de una sangre aria, perfecta, etcétera, etcétera. El sionismo también tiene lo mismo. Y así, todo el folk, ¿no es cierto?, de la historia alemana pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa singularidad, evidentemente, que es propio de la historiografía de la época. Entonces, la historia no se puede comprender desde las particularidades. Hay que comprenderlas desde, diría yo, desde una trama, como dice Brodel, muy hilada de muchas hebras, para entender bien el tamiz. Ahí se puede comprender, y ni la vamos a comprender tampoco, porque la historia se comprende bajo los hechos. Y los hechos tienen tres caracteres, tienen tres elementos, que son multiformes, son relativos y, ¿no es cierto?, son inesperados. Por lo tanto, es difícil, diría yo, consolidar un hecho como propiamente tal. Por eso nosotros tenemos que buscar las fuentes, la heurística, todo ese predominio. Pero algo que es importante, que lo voy a tomar de su pregunta, tiene que ver con esa cosmovisión de ese mundo. ¿Por qué razón? Y lo quiero explicar así meramente. El mundo moderno, ¿qué significa la modernidad? ¿No es cierto? La modernidad viene del novus, de lo nuevo. No tanto de conservar los elementos de la raigambre tradicional, de la costumbre, sino de la novedad. Entonces, aquí hay tres grandes hitos históricos que es menester conocer, que yo no los voy a señalar, porque estaría varios días en ellos por cada uno. Uno es, ¿no es cierto?, la reforma y la contrarreforma. Fíjense bien, ese concepto de novedad significa que cosa cambiar. Reforma, nueva forma. Contrarreforma, nueva forma, de la forma. Entonces es un cambio radical. Después, el otro hito, y eso estamos hablando del pensamiento básicamente, ¿no es cierto?, religioso, el gran cisma de Occidente, con todas
diría yo, las particularidades que empiezan a germinarse desde el siglo XIII, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, los nominalistas, los Fraticelli, los hermanos de la caridad, con, bueno, Zwinglio, Calvino, y termina con Lutero. ¿Se fija? Entonces, ahí se escala perfectamente el cisma, ¿no es cierto?, del siglo XVI, del siglo XV y XVI. Y eso deja a entrever qué cosa, que España toma el atributo de la tradición. Piensa usted que todos los grandes teólogos, los principales teólogos que configuraron el Concilio de Trento eran todos españoles. Y eran todos tomistas. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que evidentemente ellos van a ser los garantes de la tradición. Y el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, coloca, diría yo, la égida más importante, creo que es uno de los más importantes concilios que han existido en Occidente, sobre la tradición de la Iglesia. Vuelve a la tradición, se vuelve a la escritura, se vuelve al magisterio, se vuelve a la figura del Papa, se vuelve evidentemente a todo lo que son la transmisión de los sacramentos, todo desconocido por el mundo protestante, etcétera, 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 y podría seguir. ¿Ah? Después, el otro hito importante es el Renacimiento. ¿Ah? Renacer. Nadie puede volver a nacer de nuevo, pero sí puede ayornar formas en una concepción distinta. Y esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque la clave del Renacimiento está en el arte. Y el humanismo se va a nutrir desde la persona humana. Y al nutrirse desde la persona humana, va a colocar todos los atributos del concepto cristiano de la persona. Por lo tanto, el Renacimiento es cristiano y es católico, hay que decirlo. Y a la vez, ¿por qué lo digo en el arte? Porque es una nueva mirada. Es una nueva mirada. Se sale del plano a una condición tridimensional. Por eso la clave del Renacimiento está ¿dónde? En la perspectiva, en el uso de la perspectiva. La perspectiva le da la infinitud a esta concepción del hombre renacentista. Por lo tanto, el hombre renacentista es un aventurero. Es un hombre que va a buscar cambiar, ¿no es cierto?, el mundo conocido de la época, que va a buscar la utopía como fenómeno realidad. Vea usted, ¿no es cierto?, Bacon, Tomás Moro, Campanella, etc. Aparece la grande utopía. Viene toda la influencia básicamente del mundo asiático con las especias, con el uso de los telares, de la seda, del boato, ¿no es cierto?, del lujo, que el Renacimiento lo va a tomar a portas. Entonces, la búsqueda de un nuevo escenario, de un nuevo espacio, de un nuevo continente o de un nuevo espacio más genérico, está a portas. Se van a cambiar las formas de navegación, se van a cambiar la cartografía, se va a cambiar, ¿no es cierto?, también todo lo que significa, diría yo, el predominio de los movimientos pendulares de las migraciones en las poblaciones en Europa. La apetencia de la aventura, el iniciarse a mar abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en el momento de los descubrimientos, de las navegaciones, etcétera, etcétera. Y tercero es el nuevo mundo. ¿Y por qué decimos nuevo mundo? Porque ese va a ser el nuevo espacio donde va a haber esta primera traslación, como decía al principio, de la cultura occidental a tierras americanas. Entonces ahí, ¿quién va a ser, no es cierto?, diría yo, la carne de cañón de esta conquista? La carne de cañón va a estar primero en una sociedad estamentaria en Europa, que es el rey, ¿de acuerdo?, clero y estado llano. Y en esa sociedad no se puede cambiar, es muy difícil que cambie, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nobleza, clero y estado llano. En la nobleza, ¿qué ocurre? Hay un concepto que es el mayorazgo, que es la tenencia de la propiedad y de los bienes, de la familia, que a medida que va aumentando, solamente recae, ¿no es cierto?, en el hijo mayor, en el primogénito. Entonces va a quedar, por así decirlo, toda una estancia y un número importante de segundones, también llamados hijosdalgos o fijosdalgos, que son personas, ¿no es cierto?, como están muy bien descritas en el Quijote, y quizás el Quijote también lo era, ¿no es cierto?, que son los caballeros andantes, que buscan, en cierta medida, cómo sostener sus vidas y hacerse rico o, ¿no es cierto?, o vivir, pero que tienen una mano por delante y por detrás, no tienen nada. Entonces, estas personas
van a ser los que van a configurar las huestes indianas. Y la primera configuración de esta hueste indiana, una vez establecida, ¿no es cierto?, el primer conocimiento que estaban ante un nuevo mundo, va a ser bajo el régimen de ¿qué? Primero, como las donaciones, bajo el régimen de las capitulaciones. Y las capitulaciones entregan ¿qué cosa? La conquista a caballeros, es decir, a hidalgos. No se entrega a cualquier pelafustán. Y si alguien habló, como sale también en la leyenda negra, de que vinieron, soltaron las cárceles y todo lo demás, eso ocurrió un año. Pero después ya Carlos V va a prohibir lo mismo, justamente porque no quería que llegara gente de bajo realengo acá y que se diera en plenitud y en la pureza de vida la traslación de la evangelización. Porque ese era el primer momento, ¿no es cierto?, por lo cual los reyes católicos dieron el beneplácito y ejercieron la conquista. Profesor, o sea, yo, volviendo un poco al tema de esto, en el fondo, las instituciones, el cómo lo va trayendo, pensar en el fondo a las Españas, yo hablo por lo general de las Españas, somos las herederas, hijas y herederas de Roma, y que muchas instituciones vienen de esa tradición romana, y que en el fondo la península las trae a Latinoamérica. ¿Cuál es el fundamento de estas instituciones? Ya, excelente pregunta. Porque hay que entender básicamente lo que conversábamos anteriormente, que primeramente hay un corpus filosófico-teológico, ¿ah? Que eso más bien es la herencia de la Edad Media. Y aquí hay un contrapunto que quiero señalarlo, porque algunas historiografías acusan que la historiografía tradicional es totalmente medieval, y que aquí llegaron hombres medievales, ¿no es cierto?, que en el fondo quisieron instalar su feudo y usufructar de ello, y no hubo avances en el orden tecnológico, ¿no es cierto?, ni tampoco eso adscribió con las grandes ganancias de explotación de la riqueza americana por parte de los españoles, la consecución de un capitalismo. Lo cual es falso, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque si no se toma a pie juntillas eso. Sí hay algo de eso. No podemos decirlo que no, porque todas las instituciones, como les señalé anteriormente, provienen básicamente desde el concepto del derecho del Código de las Siete Partidas. San Isidoro de Sevilla va a establecer las bases de lo que significa el buen gobierno y el rey justo. Y por lo tanto, la institución más importante en Occidente son dos. Es el rey y es la iglesia. Y por lo tanto, la iglesia, el papado, ¿no es cierto? Y el resto que tiene que ver con la curia, ¿no es cierto?, del mundo obispal diocesano, por una parte, y el mundo mendicante, que tiene que ver más bien con las culturas regionales de cada una de las partes de Europa. Entonces, el derecho, como una tradición consuetudinaria, va a permitir esta traslación desde Roma, en muchos de los aspectos. Piense usted, por ejemplo, veámoslo en el término derecho civil. El derecho civil romano tampoco tenía el concepto politeísta, sino que era monógamo, ¿verdad? Todas las características de la condición de la mujer en el matrimonio, la condición de la mujer en lo que era la tenencia de bienes, lo que era la herencia, etcétera, todo eso va a traer, ¿no es cierto?, el mundo hispano, ¿verdad? Después, en el orden de la justicia pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando se establecen, ¿no es cierto?, las reales audiencias como órgano, busca ser prístino justamente a las instituciones, en cierta medida, romanas, que se establecen con tribunales, ¿no es cierto?, con personeros muy precisos, muy doctos en el mundo de las leyes. Y hay que entender también, Elvira, de que estamos ante una sociedad que es confesional. Acá no podemos entender, ¿no es cierto?, que los poderes del Estado, por así decirlo, como se llaman hoy día, están diseminados en competencias, ¿no es cierto?, que son estancos absolutamente únicos y no compartidos. Acá no hay una división del poder de Montesquieu. Acá el poder es uno solo, es indivisible. Y por lo tanto, muchas de las instituciones tienen también régimen de justicia. Vea usted el gobernador, por ejemplo. Vea usted el cabildo. Vea la figura del virrey. Vea la figura de la Real Audiencia. Y así, la casa de contratación. Vamos a ver que en todas las instituciones, todas van a administrar la justicia, van a administrar, ¿no es cierto?, el orden propiamente tal, también de la legislación, porque van a ser ellos, ¿no es cierto?, quienes van también, cuando se crea ¿no es cierto?,
Real Audiencia y se crean los órganos, diría yo, más administrativos, ¿no es cierto? Buscan, evidentemente, llevar ordenanzas que parten de América, y que en cierta medida le están dando intuición al rey como consejo para ver la realidad de acá. Y esto también se va a prestar abusos, lógicamente. El caso chileno, por ejemplo, que dependíamos directamente del virreinato del Perú, ¿no es cierto? Se acata pero no se cumple. Esa era la regla. Es decir, acatamos todo lo que dice, ¿no es cierto?, el virrey y el reino, pero nosotros hacemos lo que nos conviene. Pero también esa conveniencia no es por un régimen de independentismo, sino porque por la traslación, ¿no es cierto?, del espacio, por las comunicaciones, etcétera, tardaban muchos meses, ¿no es cierto?, en comunicarnos y en llegar las cosas acá. Entonces nosotros éramos, en cierta medida, también teníamos un orden muy insular. Entonces hay un apego directo, diría yo, al concepto de derecho, a la lex. La lex es el elemento más ordenador que hay. Si bien se critica, por ejemplo, desde el mundo también anglosajón, de que el imperio español era pura burocracia, en el fondo era pura ordenación. Todo estaba tipificado, todo estaba regulado, o sea, no había espacio como para que quedara, ¿no es cierto?, un vacío legal. Y en esa regulación había que cumplir todo. Y eso es lo maravilloso quizás de la administración hispana, que podía justamente prever todo, y todo este orden estaba, diría yo, ligado a toda América. Y al igual que España, ahí no había, ¿no es cierto?, ninguna, diría yo, desaveniencia ni tampoco una autonomía en absoluto. Podría decir que tampoco no había ni vacíos legales, era tan, no sé, perfecto ese sistema, vacíos legales no se daban, o que fueran aprovechados de cierta forma. Exactamente. Piense usted, por ejemplo, en el monopolio comercial, que se establece desde un principio, por razones lógicas también. Está el imperio, ¿no es cierto?, de la corona de Braganza, el imperio portugués, los ingleses acechando por todos lados, los franceses también con apetencias imperialistas. Entonces la corona tiene que también resguardar, ¿no es cierto?, lo que hace su nuevo territorio para ordenarlo. Por lo tanto, prohíbe el ejercicio del comercio si no es con Sevilla. Y Sevilla se instala justamente como puerto, ¿no es cierto?, que es un puerto que está en cierta medida bastante guarnecido, ¿no es cierto?, por la posibilidad de que sea invadido, etcétera, etcétera. No es un gran puerto, después se va a cambiar, pero de ahí se generan las principales instituciones. Y la Casa de Contrataciones va a ser una de las primeras de ellas. ¿Que busca qué cosa? Primero, regular. ¿Qué cosa? La migración. No vienen cualquier persona a América, entiéndanlo. No vienen. Regular la migración, todo el tráfico de personas. Después, el comercio. ¿No es cierto?, que se pague el quinto real, ¿no es cierto?, que se va a establecer dentro de las ordenanzas, cuando se entregan las mercedes de tierra y las encomiendas para usufructo de las personas. Tercero, la navegación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a hacer, en cierta medida, un periplo de reconocimiento de lo que son las costas, de los descubrimientos nuevos, de los mapas, que es muy propio de la época. ¿Se fija? Entonces se tiene un resguardo que es importante conocer todo ese reino. Entonces, ahí hay un elemento también que es muy interesante, que es traslación de reinos. América se asume en las bulas alejandrinas como un reino más de las comunidades de los reinos españoles. España no se puede entender si no es un conglomerado de reinos. Y reinos tan distintos, porque tenían también idiomas, ¿no es cierto?, y dialectos muy diferentes. España es y tiene la tuición, ¿no es cierto?, de Castilla. Y Castilla toma esa posesión. ¿Se fija? En todo el régimen que después va a cambiar, y ni siquiera va a cambiar con los Borbones, sino que va a cambiar después con la independencia americana, ¿no es cierto?, desde el año de 1808 con Haití hasta el año 23, con Bolivia. Rodrigo, también quería volver al tema esto de una institución muy importante que es la familia. Que usted hablaba de que se empezó a traer mujeres de España, pero ¿y qué pasaba con las mujeres acá y con los españoles que están acá? Porque, ¿qué pasaba al principio? ¿Y qué pasaba con los matrimonios mixtos, por ejemplo? ¿El matrimonio, perdón? El matrimonio, por así decirlo, mixto, o sea, entre indígenas y españoles, porque no todo solamente fue hecho por españoles, aquí también tiene, y es más, dentro de los mismos de repente conquistadores o españoles nobles se casaban con nobles también de indígenas. Sí.
A ver, aquí hay una política que es interesante, y es la política que parte desde toda la problemática de los justos títulos, que es, por así decirlo, el problema de establecer la amencia, primero, ¿no es cierto?, del indígena como persona. Y en ese plano, evidentemente, toda la política de los justos títulos, que van a estar desde las bulas alejandrinas, ¿no es cierto?, en adelante, parten con una homilía de un fray, ¿no es cierto?, dominico, Antón de Montesinos. Justamente en un momento que estaba hasta Diego Colón, que era el hijo de él, en la cual se habla de los abusos que muchos españoles están teniendo con algunos indígenas en ese momento, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, clama a decir que esto no es el objetivo de la misión evangelizadora, sino que es la conversión y la evangelización de las personas. Entonces, a partir de esta homilía, que también lo van a tomar evidentemente los reyes de España, y va a colocarse, por así decirlo, el ojo y el acento en esto, la monarquía ordena, en cierta medida, a establecer una política de considerar al indígena como persona humana. Es decir, con los mismos rasgos, ¿no es cierto?, de el español como persona. Y una de las primeras declaraciones van a ser la Junta de Burgos. La Junta de Burgos, que se va a dar en 1512, coloca al indígena, ¿no es cierto?, en su condición de libre, y que puede razonar, y que usted no se puede, ¿no es cierto?, ¿qué cosa?, intervenir en su cultura, hay que dejarlos actuar en lo que fue su realización cultural, y que por lo tanto todas las disposiciones legales a partir justamente de la Junta de Burgos dan protección al mundo indígena. ¿Ah? Los indios van a estar, sí, sometidos a la corona. ¿En qué razón? En que son vasallos, al igual que los españoles. O sea, estamos ante una condición jurídica que tiene la misma condición. Segundo, no se prohíbe, ¿no es cierto?, la puesta en vigencia de los matrimonios mixtos. ¿Por qué razón? Primero, porque llegaron hombres acá y no llegaron mujeres, salvo, ¿no es cierto?, qué sé yo, Inés de Suárez, que ella venía como cocinera en cierta medida, pero en el fondo era la amante de Pedro Valdivia. Y después la corona ve todo este escándalo cuando lo nombra, ¿no es cierto?, de capitán general, y resulta de que para ser capitán general no podía estar en una condición de amancebamiento. Y ahí lo ordenaron, ¿no es cierto?, casarse y todo lo demás, y casar a ¿cómo se llama?, a Inés de Suárez con Rodrigo Quiroga. Entonces, volviendo a lo anterior, entonces el Estado va a permitir, ¿qué cosa?, el orden del mestizaje. El mestizaje es una de las condiciones, como dice usted muy bien. Muchos de los españoles, de los conquistadores españoles, que soy su huésped, se van a casar con princesas, ¿no es cierto?, de las comunidades locales, y que van a ser muy bienvenidos además. Entonces, la mixtura es una de las características únicas de la conquista de América. El mestizaje no se va a dar en otras latitudes, no se va a dar en otros imperios. Por lo tanto, el régimen de justicia en torno a la persona y a su consideración, que es tomista, básicamente, lo va a resguardar, se va a resguardar en América. Y ahí aparecen los justos títulos, como lo veníamos nosotros estableciendo. Y por eso que aparece el requerimiento de Palacio Rubio. Yo le he hecho esa pregunta porque, ¿sabes?, dentro de todas las cosas que se dice de la leyenda negra, dentro de la leyenda negra, está esto de que por estos matrimonios mixtos, en el fondo se va dando un sistema de castas. ¿Es realmente así? No, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando se establece la encomienda, primero, ¿no es cierto?, las regalías, posteriormente la encomienda, las mercedes de tierra va a ser una traslación, por así decirlo, de la hidalguía hispana acá. Y eso va a permitir la llegada de mujeres hispanas. Se fija, ya en una primera generación. Cuando el español se asienta en tierra y empieza a producirla, trae a su familia inmediatamente. ¿Qué seguridad requiere el español? Tener el título de eso, de la encomienda, que primero va a ser de por vida, etcétera, pero después, como ya empieza la raigambre generacional,
a tomar el último sidete de esos lugares, evidentemente que se establece toda una jerarquía. ¿Ah? Y esa jerarquía va a permitir, fíjense bien, que la población evidentemente más importante van a ser los primeros vecinos. Y después con la llegada de esta aristocracia, que es de abolengo y que tiene que ver con los títulos nobiliarios, ¿ah? Va a permitir también un escalafón, de la misma manera como está en España. Entonces hay una aristocracia, una nobleza, por decirlo latente, a pesar que no, en el fondo la nobleza de raigambre, ¿ah? Más que de título directo, porque la corona no permitió que se establecieran, ¿no es cierto?, el concepto de nobiliario en América. ¿Por qué razón? Porque podía ser una amenaza ante el rey. Y establecer qué cosa, un estanco separado de lo que significaban los reinos del Papa. Pero sí eran todos aristócratas, sin lugar a dudas, y eran nobles de raigambre. Entonces se establece ahí una nobleza. Y después viene el bajo pueblo, ¿no es cierto?, que ahí está todo, pero con una excepción. Fíjense bien que el indio, el aborigen americano, en cualquiera de las latitudes, tenía muchos más privilegios y tenía la misma condición del español, jurídicamente. No así el caso de los negros, los mulatos, etcétera, que sí eran posesión de cosas, por razones que todavía, ¿no es cierto?, estaban más ligados a los trabajos, ¿no es cierto?, y a la tuición de un dueño. ¿Ah? Y por eso que acá también hubo negros, sí los hubo, bajo la condición de esclavos, sí los hubo, pero el indio no estuvo esclavizado. Y una de las pruebas, por ejemplo, es justamente, ¿no es cierto?, cuando se establece el régimen de mitas que se hereda del mundo, ¿no es cierto?, incásico. Acá se van a establecer las tasas de regulación de los trabajos, la tasa de Santillán, la tasa de Esquilache, por ejemplo, donde se regulan las horas de trabajo, se regulan las condiciones laborales, se regula, ¿no es cierto?, también las apetencias técnicas de cada cual para tener qué cosa mayor disposición, ¿no es cierto?, en el reparto del salario, etcétera. O sea, no es una cosa arbitraria que acá, al principio, claro, quizás, ¿no es cierto?, eran 12 o 16 horas de trabajo con las comunidades, justamente para hacer producir el oro en los ¿cómo se llaman?, los lavaderos de oro, de plata, etcétera, hasta que una vez se acabaron, el caso nuestro. Y quizás fue más apetencia de codicia también en algunos casos, como el caso mexicano y el caso, ¿no es cierto?, del mundo inca. Pero el indio gozó del mismo régimen jurídico de un español. Por lo tanto, todos tenemos que entender también que hay una institución que es muy interesante, que es el regio patronato, que es, ¿qué cosa? La tuición que el rey tiene sobre la iglesia. Tenemos que entender que esta es una, ¿no es cierto?, una monarquía que es confesional. Y la iglesia se pone a disposición del rey para la conquista. Por lo tanto, la conversión va a estar a cargo de, ¿no es cierto?, qué sé yo, los misioneros, a cargo de las comunidades religiosas. ¿Se fijan? Entonces, la iglesia va a temperar todos los posibles desmanes, ¿no es cierto?, que puedan tener los españoles para tener diría yo, una conversión, ¿no es cierto?, que fuera más o menos legítima y que por lo tanto, ¿no es cierto?, no fuera obligada. La iglesia... Su pregunta. No, sí, perfecto, pero en el fondo los indígenas también podían aspirar, ¿hasta dónde podían aspirar los indígenas? Porque hasta donde yo tengo entendido, hay muchos indígenas que se fueron hasta España y vivían con la misma nobleza, de repente española. Pero... Sí, hay muchos que también se fueron, sí, exactamente. Vivieron con la nobleza o fueron más bien incorporados a estos hidalgos, ¿no es cierto?, que también... Hay que pensar que muchos españoles también retornaron a España y retornaron ricos. Y por lo tanto, al retornar ricos para dejar justamente a sus familias, ¿no es cierto?, qué sé yo, algún grado de posesión, se llevaron también, ¿no es cierto?, comunidades indígenas para la servidumbre o para otros menesteres, etc. Quería mencionarle también que acá los misioneros principalmente tomaron un ardid muy importante en la defensa casi a ultranza de los derechos de los indígenas, como el caso de Bartolomé de las Casas. Como el caso sigue, ¿no es cierto?, Bartolomé va a seguir a Santo Tomás y justamente a Tomás de Vico, en todo lo que son, ¿no es cierto?, las posturas de la persona.
Y por tanto los infieles, va a señalar, son legítimos también señores de lo suyo, de lo que es su cultura, de su costumbre, etc. Después está Francisco de Vitoria, un dominico, ¿no es cierto?, que el fundamento va a ser el derecho natural, ¿ah? Ni siquiera va a tener un elemento, llamémoslo, teológico directamente, ¿ah? Y él habla justamente si las Indias son res nullis o no, es decir, si hay son tierra de nadie, hay algún derecho, ¿no es cierto?, del hispano sobre el mundo indígena. Entonces ahí tiene que haber una verdadera convivencia, ¿ah? Piense usted la llegada de Pedro Valdivia al valle, ¿no es cierto?, de Santiago, al valle del Maipo. Tiene que haber una convivencia con todos los caciques que habían acá, ¿ah? Apumanque, Tobalaba, etc. ¿Ah? ¿Por qué razón? Si bien hubo mucho, se saqueó, qué sé yo, el primer fuerte, pero después tuvo que llegar a una convivencia y respetarse los lugares y todo lo demás, y hacer una traslación desde las técnicas, ¿no es cierto?, de explotación agrícola, principalmente, para hacer producir. Y también hay una transmisión de técnicas hispanas sobre ello, etcétera, toda la salubridad, vamos, bueno, uno estaría sin fin nombrando todo ello, ¿no? O sea, sin la iglesia, gran parte de lo que es la conquista y el imperio que haya funcionado acá en Hispanoamérica no se hubiera dado sin... Absolutamente, sí, eso es cierto. Y yo me atrevería a decir la iglesia mendicante. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque las órdenes religiosas fueron las que, en cierta medida, eran carne cañón, al igual que conquistadores. Si tenían que tomar las armas de la defensa, las iban a tomar. ¿Ah? Y lo hicieron. Si había que defender el fuerte, había que defender el fuerte, ¿ya? Porque en el fondo también está lo hispano, está lo católico en sí, está el concepto de caballería, del caballero. El caballero es un hidalgo de alta nobleza, ¿ah? Y que por lo tanto también detesta los trabajos viles. Y por eso es que la encomienda a utilizar, ¿qué cosa? La mano de obra indígena. El español le busca más bien, ¿qué cosa? El prestigio, el abolengo, ¿no es cierto? Qué sé yo, diría yo, el beneplácito social de los demás, ¿ah? Se fija que viene eso muy fuertemente en todos nosotros, ¿ah? El hacerse ver, el hacerse sentir, el hacerse sentir digno, ¿ah? Y admirado, ¿ah? Y aún más rico. O sea, América le permite enriquecerse. No sé, ¿qué otra pregunta? No sé si quieres hacer una pregunta porque yo también puedo, yo tengo hartas ahí. Sí, claro. No, dale nomás, Elvira. No, más que nada también preguntarles, porque este tema de la evangelización, o en el fondo con la iglesia, especialmente en el fondo estas órdenes religiosas que llegaron, esta evangelización que se fue dando, yo me acuerdo una vez escuché, creo que de Miguel Ayuso, que en el fondo decían que en ese programa Lágrima en la lluvia, que la evangelización no fue una cosa especialmente como que los españoles iban especialmente a evangelizar y era lo único que les preocupaba, sino que más bien esta evangelización fue más bien dándose no de una forma como obligada y forzada, sino era el que los indígenas, como el entorno era un ambiente católico y la forma de vivir, ellos mismos se iban adaptando a eso y se iban convirtiendo. No fue necesariamente algo que sentaban al indio a aprenderle así el catecismo, ni que los obligaban a ir a misa, o cómo se fue dando eso, porque no era como, era más que nada por el ambiente, porque se vivía el catolicismo, era eso, no era específicamente que llegaban y iban especialmente solamente por evangelizar. No sé si me entiende la pregunta. Miguel tiene toda la razón. Fue así. Primero hay que entender bien cómo significa este encuentro también tan radical y tan fuerte, rupturista entre dos mundos, que son de cosmogonías muy diferentes. ¿Ah? Si bien es cierto, en algunas no me atrevería a decir en todas, pero sí en la generalidad, de las cosmogonías indígenas tienen un nivel de trascendencia. Por lo tanto, la muerte los conduce también, ¿no es cierto?, a la trascendencia. Una trascendencia que puede ser material o creencia, ¿no es cierto?, de religiones politeístas de diferentes grados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para contestar bien esto,
quiero primero detenerme en algo. Lo que son las órdenes mendicantes, lo que son las órdenes religiosas. Primero, no son diocesanas. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que los diocesanos son los curas de parroquia. Es la iglesia que tiene tuición bajo el dominio del obispo ordinario, del ordinario del lugar. Por lo tanto, de ahí directamente al provincial y a Roma. ¿No es cierto? No quiero decir que sean separadas, pero las órdenes religiosas, al ser mendicantes, su labor es distinta. ¿Por qué razón? Porque los monasterios en el mundo medieval tenían hospicios, ¿ah? Y recogían al peregrino. Y generalmente no solo eso, sino que también desarrollaban talleres, tenían técnicas. Las grandes bibliotecas de la Edad Media eran todas bajo el alero de los monasterios. Estaban los escribanos, los copistas, etc. O sea, toda la gente culta y gente noble, honorable, se iban a los monasterios. No era cualquier persona. Por lo tanto, estamos hablando de gente muy letrada, de gente que tenía doctorados. Vea usted el caso de Fray Bartolomé de las Casas, Victoria, doctores en teología, en leyes. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Entonces, en este régimen, ¿qué significaba? Que al acoger al peregrino, ellos también tenían el concepto de la educación. Por lo tanto, lo traen a suyo. Y las grandes casas educadoras, los colegios, ¿no es cierto?, que se quedaban al alero de los monasterios, eran justamente los propios monjes, los profesores que enseñaban y que transmitían la cultura. Entonces, trasladados a América, ¿qué significó esto? Una de las primeras condiciones fue tratar de erradicar la idolatría y hacer comprender, fíjense bien, que el verdadero Dios y el verdadero sentido religioso era la cultura cristiana. Entonces, cuando se llegaba a una ciudad, había una institución que es muy interesante, que se llama el requerimiento. Y el requerimiento era la toma de posesión por parte del gobernador o del adelantado, según sea el caso, de que decía primero que hay la creación de un solo Dios, etcétera, etcétera, establecía todos los principios cristianos. Después colocaba en régimen, ¿no es cierto?, de posesión toda la subyugación o el vasallaje o el dominio que se debía tener, ¿no es cierto?, de la persona real. Y tercero, todas las condiciones de libertad que se iban a ejercer en ese lugar que iba a ser conquistado. Entonces, con esa toma de posición, lo primero era, en cierta medida, execrar la idolatría. Y sobre todo la idolatría más terrible, que era, ¿no es cierto?, qué sé yo, los sacrificios humanos, que era lo más fuerte. Porque la poligamia fue una de las cosas más últimas que llegaron a establecerse. Aquí tampoco se estableció totalmente en el mundo colonial, directamente. Entonces, desde ahí, evidentemente, la primera preocupación de las órdenes mendicantes fue ¿qué cosa? Enseñar el evangelio en las lenguas, ¿no es cierto?, aborígenes. Y ahí se trabajan catecismos, se enseña justamente los elementos de la predicación sin fuerza, porque lo hacen los sacerdotes, lo hacen los monjes. ¿Se fija? Y transmiten también los oficios, y eso es muy interesante establecer, las técnicas y los oficios a estas comunidades, a enseñarles a vestir, a, qué sé yo, ¿no es cierto?, a tejer, todo lo que significa la parte metálica, la lixidación de los metales, la manufactura, ¿no es cierto?, de la ebanistería, qué sé yo. Y eso también se une con lo que había acá, ya que eran pueblos generalmente agroalfareros, los nuestros. Entonces se aprende también muchas técnicas de acá. ¿Se fija? Entonces, mirado desde esa envergadura, no es una conversión que tenga que ver con la presión del tiempo para que las primeras generaciones, ¿no es cierto?, se conviertan. Y una de las técnicas, fíjese bien, para la conversión, ¿sabe cuál es? Es tomar, en esto de los caciques, los loncos que habían aquí, las principales familias, tomar a los hijos, los niños menores y adolescentes, para llevarlos justamente al inicio de esta nueva doctrina, de estas nuevas costumbres. Entonces ellos eran los mejores y los primeros evangelizadores de su propio pueblo. Y esa fue una de las técnicas que utilizaron mucho los jesuitas cuando llegaron acá. Sí, y dentro son unos... Perdón. Sí, una pregunta que me surgió. Al ver que, bueno,
en esos tiempos no se pueden, como muy bien he dicho, no se puede entender todo lo que sucedió respecto al tema institucional y social sin el alero de la iglesia. Y como recuerdo mucho que decía el padre Osvaldo Lira en una entrevista, me acuerdo que decía que una palabra que no le gustaba mucho a la gente hoy en día, decía él en ese tiempo, decía que el catolicismo era totalitario, en el sentido, decía él, que lo que hace el catolicismo es totalizar la medida de que se pueda todas las áreas de la vida humana, ya sea, Absolutamente. y obviamente después según el dogma, también después de la vida material, por así decirlo. A lo que quiero llegar es que y esto igual un poco rebasa un poco la conversación, pero con la caída del imperio y luego la introducción de lo que podemos llamar el protestantismo a través de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, en el continente, ¿cómo ve usted eh, o si ve alguna posibilidad de resurgir un poco la propia tradición y no dejarnos llevar por visiones más anglosajonas o germánicas en general de lo que es el cristianismo, que es lo que viene después Ya. con la época moderna? Sí, correcto. Bueno, saliendo un tanto de nuestro tema también, pero le O contesto sea, inmediatamente. igual también afecta el tema Tiene que institucional, ver con el porque tema, naturalmente. Primero, ah, hay que entender algo hay que tomarlo como sentencia. El católico no conoce su fe, no conoce los fundamentos de su fe, y por lo tanto no conoce la doctrina cristiana. Si la llegase a conocer en menor medida, no tendría ninguna duda acerca de lo que significa el catolicismo y de lo que eso conlleva, porque el catolicismo no es una esclavitud como hoy día se piensa. ¿Ah? El liberalismo protestante, todas las otras, ¿no es cierto?, buscan como la libertad de querer ser o hacer, lo cual es una barbaridad. Toda la vida tiene un orden, todas las cosas tienen un orden natural y tienen un orden social, que es la convivencia. La sociedad se crea para establecer la convivencia mutua. No se crea, como decía Hobbes, ¿no es cierto?, bajo el orden de egoísmos particulares, ¿no es cierto?, y que esas individualidades iban a ser tan atroces que era necesario tener un Estado totalizador y por lo tanto crear leviatán. No, el catolicismo es libertario, porque la gente dimensiona justamente su doctrina en pos de la trascendencia. El hombre, cuando es trascendente, alcanza los niveles metafísicos, desde los primeros principios. Y eso significa, ¿qué cosa? Primero, que las instituciones, Daniel, es muy importante conocerlas. Las instituciones no son cosas establecidas desde un arbitrio absolutamente ideario, sino las instituciones vienen de la institutio, viene una palabra latina que significa instar. ¿Qué significa instar? El prefijo in es estar dentro de. Estar significa permanecer, está haciéndose, está, ¿cómo se llama? En factum, está generándose. Por lo tanto, las instituciones son organizaciones humanas que no descansan en una época temporal, no descansan en una generación, sino que son el principio capital y fundamental de la condición de la persona humana y de la sociedad para permanecer ad eternum. Nosotros no podemos acabar el Estado. El Estado tiene como objetivo el bien común, y el bien común, ¿no es cierto?, no se puede definir, porque es el bien de todos en la medida de cada época que señala cuál va a ser la particularidad de ese bien común. Por lo tanto, el Estado permanece. Y la institución de la familia es vital, de vital importancia, y más aún, se lo voy a decir, más que la familia es el matrimonio. Hoy día, que cualquier cosa es matrimonio o cualquier cosa es familia, el matrimonio es de suyo lo más importante. Porque si no hay un buen matrimonio, no hay una familia. La familia es, ¿qué cosa? La extensión, ¿no es cierto?, del matrimonio, que tiene dos elementos importantes. No solo primero, la procreación. No es la reproducción, señores. ¿Ah? Nosotros no nos replicamos como los animales. Nos procreamos, porque en la procreación hay una responsabilidad de la persona al fin de la muerte. Y segundo, es la formación. ¿Ah?
No es la instrucción, es la educación, ¿no es cierto?, que se forma en la familia. ¿Para hacer qué cosa? Primero, sostenedores de la formación, ¿no es cierto?, en este caso nuestro, católico y cristiano. Segundo, de lo que significa toda nuestra tradición como personas, en términos de lo que es nuestra cultura, nuestros raigambres, nuestros ancestros, nuestra nación, el concepto de patris, de patria, que es muy importante, de nación, que viene de nazi, es decir, donde se ha nacido. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo interesante. ¿Cómo combatir esto? Hoy día es casi imposible, porque estamos en un mundo liberal totalmente atomizado en toda latitud y en toda esfera. ¿Ah? Y en la medida que uno está conectado, ya está totalmente liberado. ¿Ah? Tenemos en los genes, en cierta medida, todo nuestro pensamiento liberal. Lo que sí tenemos también en los genes es nuestra catolicidad, que eso hay que vivirlo. Y no solo vivirlo desde el mundo íntimo, religioso, ¿no es cierto?, que puede ser todo lo que significa, en cierta medida, el culto privado y público a lo que significa el cristianismo. No, sino que vivirlo en los sacramentos, vivirlo básicamente en las verdades teologales. Fe, esperanza y caridad. Y sobre todo, fíjense en el ejercicio de la mancomunión de las dos primeras, en la tercera, que es la caridad. Lo más importante es la caridad, que no es filantropía. La filantropía es del mundo liberal, del mundo protestante, del mundo capitalista. La filantropía, ¿no es cierto?, y todo lo que significa la solidaridad es del mundo capitalista, es del mundo protestante. ¿Ah? Eso no corresponde al mundo. El mundo cristiano es caridad. Y la caridad es la abnegación, como decía C.S. Lewis. Es abnegarse. Para mí el cristianismo es abnegarse. Es decir, abnegar es negarme a mí mismo por el otro. Solo quien puede dar la vida por sus amigos, ahí tiene el valor, ¿no? ¿Se fija? Y eso es el catolicismo, no es más. Y eso uno tiene que llevarlo a la práctica en todo su estado, en el estado en que esté. Claro, ahí cuando... Es necesario enseñar, ¿se fija? Convertir a la gente, enseñar bien los sacramentos. Ahí cuando viene la Revolución Francesa cambian esos tres conceptos de fe, esperanza, caridad por igualdad, libertad y fraternidad. Y después fraternidad igual ahora como que está, bueno, por lo que tengo entendido, como que a algunos les resulta un poco clerical el tema de fraternidad, entonces lo cambian por solidaridad. O sea, entonces... Claro, y esa es una imbecilidad. La solidaridad es altruismo. No, es caridad lo nuestro. Y eso hay que decírselo, los curas cuando predican con todas las barbaridades que dicen. ¿Se fija? Porque la solidaridad, yo me pongo, en el fondo es como, a ver, la solidaridad, vean ustedes una palabra, por ejemplo, el respeto y la tolerancia. La solidaridad es tolerancia. El respeto no, porque yo respeto, si yo tengo mis convicciones y usted tiene otras, podemos entrar en un diálogo, pero yo respeto su posición. Por lo tanto, ahí yo establezco una relación. Pero en cambio yo podría ser solidario con usted, ¿no es cierto? Si el aborto ya ha cambiado hace 10 años atrás, si la postura del presidente de la República cambió con respecto a los matrimonios homosexuales y había dicho 2 años atrás, ¿no es cierto?, de que el matrimonio era entre hombre y mujer, y ahora se desdice porque hay que hay amor y hay ese amor hay que, ¿no es cierto?, en cierta medida legalizar. Bueno, ahí estamos directamente ante ¿qué cosa? Una acción solidaria. Porque usted es tolerante con el otro y pierde su convicción. Lo que uno tiene que hacer es defender, como decía el padre Osvaldo, muy bien. El catolicismo es totalitario, le guste o no. Absolutamente es así. O sea, yo no puedo ser católico a medias, no puedo ser católico a mi medida, no puedo ser católico según mi conveniencia. Tengo que serlo como la Iglesia siempre lo ha dicho. Sí, también me gustaría que, también para los oyentes y para que no se forme cierta confusión, si pudiésemos hablar un poquito del tema del concepto o la idea de la libertad, porque, bueno, como lo conversamos en la reunión de pauta que tuvimos, entre comillas, estuvimos hablando un poco de ese concepto y para que se entienda, porque hoy en día, bueno, el tema de la libertad se habla mucho desde el mundo anglo-protestante, que no sé, que el tema de la ausencia de coacción, o como dice, o como está muy de moda en Argentina, que dice la libertad es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, y al final libertad pasa a ser cualquier cosa. Entonces quizás sería bueno aclararlo eso para
Ya, usted me Sí, traslada ahora ya al ámbito filosófico y le voy a sí, responder desde ya. para cerrar un poco esa idea, porque igual se ha tomado y para que no se confunda. Sí. Mire, la libertad de suyo es propia cuando existe la responsabilidad. Es decir, la libertad es el goce de un proyecto como persona para mi realización y adscribirme a la felicidad. Lo que llamaba Aristóteles la eudaimonia. Es decir, la vida feliz. Por lo tanto, nosotros somos libres ¿para qué? Para ser felices. Nadie es libre para condenarse, porque sería la antonomasia, ¿no es cierto?, de la libertad. Por lo tanto, la libertad adquiere y tiene un presupuesto que es, evidentemente, ¿no es cierto?, la consideración de la persona, la responsabilidad de la persona. La libertad tiene dos dimensiones en ética. Uno es la intencionalidad, ¿ah?, y segundo, la autonomía. La intencionalidad, ¿por qué? Porque cuando somos libres, porque somos racionales. Por lo tanto, la libertad, primero, va a traer el deseo de la concepción de lo que se quiere hacer y va a acabar en el concepto de la voluntad. El hombre no puede ser voluntarioso. La voluntad, ¿no es cierto?, es, como señalan muchos, Aristóteles, Santo Tomás, la inteligencia práctica. Es decir, la consecución del objetivo de mi libertad en los proyectos que yo hago. Si yo tengo dos frutas, por ejemplo, manzana y pera, yo soy libre de escoger, ¿no es cierto? Y quizás lo concebido en mi mente primero como un deseo, un anhelo, y quizás a mí me guste más la manzana que la pera. Y por lo tanto, ¿soy libre de escoger eso? Sí lo soy. Y realizo mi voluntad cuando escojo, cuando tomo posesión del objeto. Entonces, no puede haber una libertad si esta no es intencionalizada, si no es en el arbitrio del pensar humano. Por lo tanto, el hombre no actúa en procedimiento, ¿no es cierto?, de qué cosa, de un reflejo que sea instantáneo, como el caso del animal. Un reflejo, ¿no es cierto?, que está fijado en su naturaleza y actúa bajo esa estimulación, sino que todo pasa por la inteligencia. Todo acto que va a ser, ¿no es cierto?, primeramente concebido, va a tener, ¿qué cosa? Una elucubración de carácter mental. Entonces, hoy día, como usted señala muy bien, se nos transforma en una libertad como libertinaje, que es desordenado, irresponsable, sin meta ni nada. Vea usted, por ejemplo, la asolación, yo me meto aquí en política sin ningún problema, vea usted la asolación de lo que significa la Plaza Baquedano, de las personas que van ahí, que van enardecidas los días viernes. Ellos, ¿qué es lo que hacen? No es el ejercicio de su libertad, sino son presos políticos ni son personas que agrimen, ¿no es cierto?, y esgrimen, ¿qué cosa? Un fundamento ideario de principios, qué sé yo, de pensamiento libertario. No, son desordenados, son truanes, absolutamente, que van a buscar la destrucción de ese espacio que es público, que nos pertenece a todos. Por lo tanto, sí es responsable. Toda libertad apela a la responsabilidad. Por lo tanto, nosotros nos dirigimos a qué cosa? A objetivos que son preclaros. Siempre. El hombre vive en proyecto. ¿No es cierto? La palabra proyecto viene de proyectum, del latín pro, es decir, aquí, ahora, donde yo estoy, elic. Jectum, donde yo lanzo, es decir, donde yo quiero llegar. ¿Se fija? Usted quiere llegar a ser ingeniero, ¿no es cierto?, civil. Bueno, está estudiando para eso, pero está estudiando aquí, ahora, para dirigirse, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida a esa meta, hasta que la cumpla, y después a seguir con otro proyecto. El hombre está siempre dispuesto a un proyecto, porque esa es propia acción del ejercicio libertario. Y segundo, la segunda dimensión es la autodeterminación. La autodeterminación, ¿por qué? Porque el momento, fíjense bien, se lo voy a explicar desde el mundo económico. Se nos hace creer en el mundo liberal, neoliberal, capitalista, etcétera, que las libertades, las necesidades son ilimitadas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se nos presentan el mundo como un mall, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tratar de obtener, comprar y ¿no es cierto?, satisfacer. Eso es falso. Las necesidades siempre van a ser limitadas, porque nosotros no somos perfectos para abarcar toda la plenitud de los bienes y servicios que existan en la realidad o en el mundo. Eso es imposible.
son limitadas pero recurrentes. Y en la medida de la recurrencia ejercemos la libertad. ¿Ah? Por lo tanto, la autodeterminación que implica, en el momento yo de escoger algo, yo estoy escogiendo por diversas razones, ¿no es cierto?, este lápiz, ¿ah?, que para mí me va a hacer también libre, en alguna u otra medida, porque me va a permitir escribir, me va a permitir trasladar mis pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? O cualquier objeto, cualquier cosa, material o inmaterial, que yo esté eligiendo. Por lo tanto, al autodeterminarme, yo establezco también mi carácter libertario. ¿Se fijan? Y eso es lo importante. Hoy día lo que muchas veces carecemos es de carácter. ¿Ah? Y el carácter hace a la persona. Y el carácter está en la naturaleza de las personas. Nosotros no podemos desnaturalizar, perdónenme, los géneros humanos, porque eso va contra la ley de Dios, va contra la ley natural, les guste o no les guste a las personas. No podemos tener, ¿no es cierto?, un concepto de un nuevo género binario, si eso no existe. Eso es un apego, diría yo, absolutamente libertino de lo que significa la persona. No sé si contesto la pregunta. Son puros caprichos, al final. ¿Ah? Es puro capricho. Claro. Además que superpone la libertad a la verdad y nadie se quiere someter a las leyes. Ni siquiera tenemos que hablar de las leyes de Dios, las leyes naturales. Naturales, o sea, decía la autonomía aristotélica. Exacto. No quise meterlo directamente a la religión, el concepto de la libertad. Ahora, la verdad no hará libre, claro, porque la verdad es ¿qué cosa? Es el fin último. El fin último, que en la medida que nosotros lo poseyamos, ¿no es cierto?, vamos a ser más libres. Y mientras menos inmateriales somos, más libres somos. Mientras menos apegados estemos de las cosas materiales, más libres somos. ¿Se fija? Y eso significa el camino de santidad. Y eso significa el camino, justamente, ¿no es cierto?, de este orden místico para llegar al orden perfecto. Bueno, don Rodrigo, yo la verdad quería hacer la última pregunta para ir cerrando, porque hemos estado harto rato, pero más que nada usted está hablando. Y más que nada decirle, volviendo al tema de las instituciones, ya vimos que después de la independencia se empieza a formar los estados modernos que tenemos hoy en día. Y quería saber qué instituciones hasta el día de hoy siguen, bueno, por así decirlo, en un estado moderno como el de hoy en día, y cuáles son las que especialmente tenemos que proteger. A ver, yo creo que hay muchas instituciones que se trasladaron. Hablando a nivel hispanoamericano. Sí, más que el Estado moderno, el Estado republicano. ¿Ah? Claro. La república es una concepción platónica utópica, que no es real. ¿Ah? Y ahí está adosada directamente al derecho positivo y toda nuestra jurisprudencia que está amparada en ello. Primero hay que decir que hay una ruptura con el derecho natural, que es asumida por este derecho positivo que encarna las leyes escritas y bajo la potestad también de la razón. Bueno, hay muchas instituciones. Primero, ¿no es cierto?, como podríamos decir, vea usted, le voy a hacer un ejemplo. La Constitución del 33 tenía, ¿no es cierto?, el cargo de presidente de la República. Y el presidente de la República, el cargo era tan omnímodo y omnipresente que era exactamente lo mismo que el ejercicio de un monarca. ¿Ah? Por lo tanto, el presidencialismo es una forma, entre comillas, monárquica distinta, secularizante, ¿ah?, que ha permanecido como institución. Ahí mismo, por ejemplo, y ahora parece que ya no está, el veto que puede tener el presidente de la República para el perdón, ¿no es cierto?, de un delincuente, ¿ah?, o de un preso, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este tema? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Podría realizarlo, pero esa era plenitud plena del monarca, el indulto. ¿Ah? Eso tiene un raigambre que es absolutamente la monarquía. El juicio de residencia, por ejemplo, en los virreyes, en los gobernadores y en los funcionarios públicos, ¿ah?, sigue permaneciendo dentro de la jurisprudencia actual, en muchos de los cargos públicos, que hay que, después de 6 meses, no sé la constitución que viene, ¿no es cierto?, tiene que dar una accountability, dar cuenta se le hace la revisión pública, etcétera, del juzgamiento importante. En algunos casos, el sistema confesional, que ya hoy día ya nosotros terminamos con la Constitución del 25, ¿ah?, que ya separó el Estado de la Iglesia. La Iglesia, ¿no es cierto?, ya pasa a tener un orden bien privado y no directamente dentro de la comunión estatal.
Bueno, el ejercicio propiamente tal de las instituciones, por ejemplo, que diría yo, todo el ejercicio de la justicia tiene mucho que ver con las reales audiencias, ¿no es cierto?, como traslación, que con configuraciones propias, sí, más bien, diría yo, republicanas. Y así hay un sinnúmero de instituciones, la familia, por ejemplo, uno de los elementos que más protege, la persona, la familia, el concepto de la patria, el concepto de la nación, ¿no? Diría yo, todo lo que es los preliminares de una constitución, por lo menos estoy hablando de la del 80, están considerados dentro de toda esta traslación, ¿no es cierto?, de la tradición hispanoamericana, ¿no es cierto?, en nuestra legislación. Bueno, Daniel, ¿tú querías hacer el cierre? Sí, sí, ya terminar. Yo creo que necesitaremos unos 4 o 5 programas para poder hablar todo lo que habíamos querido. No tocamos mucho otras instituciones que igual están... Leí solamente una página de mi apunte. Tenía todas mis instituciones que podría habérselas señalado, pero quizás seamos... Yo creo que para la próxima temporada ya del programa vamos a tenerlo en la lista ahí prioritario. Entonces, para terminar, decir que hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias, don Rodrigo, por acompañarnos. Elvira, como siempre, un gusto. Esperamos que a nuestros auditores les haya gustado este programa y que recuerden que pueden revisar nuestro Instagram, Extra Domini. También pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify por el mismo nombre. También los dejamos invitados para un próximo capítulo de Otra vez la misma historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa